Cárter izquierdo, parte del motor que cubre y protege los componentes internos, evitando la entrada de suciedad y manteniendo el aceite dentro. Varilla roscada, barra metálica con rosca, utilizada para ajustar o asegurar componentes del motor mediante tuercas. Buje Bendix, pieza que facilita el acoplamiento y desacoplamiento del motor de arranque con el volante para un arranque suave. Tensor de cadena de levas, mantiene la tensión adecuada en la cadena de levas, asegurando la sincronización del árbol de levas con el cigüeñal. Instalación de cadena de distribución, asegura la conexión entre el cigüeñal y el árbol de levas, garantizando la sincronización del motor. Retén de aceite del cigüeñal izquierdo, sella el cigüeñal en el lado izquierdo para evitar fugas de aceite. Junta del cárter, sella entre el cárter y el bloque del motor, evitando fugas de aceite. Pasadores tubulares, alinean y unen partes del motor con precisión. Juntas tóricas, sellan uniones entre componentes para evitar fugas de fluidos. Bomba de aceite, circula aceite por el motor para lubricar, enfriar y limpiar las piezas móviles. Engranaje impulsor de la bomba, transmite el movimiento del cigüeñal a la bomba de aceite. Tapa del cárter derecho, protege y sella los componentes del motor desde el lado derecho. Retén de aceite del cigüeñal derecho, evita la fuga de aceite del cigüeñal en el lado derecho. Utilice un apriete uniforme, cruzado, de los pernos, método recomendado para apretar pernos de forma equilibrada, evitando tensiones desiguales. Filtro de aceite, filtra impurezas del aceite antes de que circule por el motor. Varilla de aceite, permite medir el nivel de aceite en el motor. Bobinado del generador y sensor inductivo, componentes que producen electricidad y detectan el movimiento del motor. Pasador de llave del eje, mantiene los engranajes sujetos al eje. Imán, componente del sistema de encendido o generador que ayuda a crear corriente eléctrica. Impulsor de refrigeración del motor, ventila y enfría el motor, evitando sobrecalentamiento. T. Punto muerto superior del pistón, marca de referencia para sincronizar la posición del pistón. Pistón, componente que se mueve dentro del cilindro, impulsado por la combustión. Anillos rascadores de aceite, controlan la cantidad de aceite que pasa por las paredes del cilindro. Anillos de compresión, sellan el pistón dentro del cilindro, manteniendo la presión durante la combustión. Arriba y abajo, indicaciones sobre la posición correcta de los componentes durante la instalación. Separe los anillos de bloqueo a 90 grados, orientación para asegurar el sellado efectivo de los anillos. Tope del pasador del pistón, evita que el pasador se mueva fuera de su lugar. La designación IN debe apuntar hacia arriba, indicador para instalar correctamente las piezas de admisión. Pasador del pistón, conecta el pistón con la biela, permitiendo el movimiento articulado. Junta de cilindro, sella el espacio entre el cilindro y el bloque del motor. Cilindro, parte del motor donde se desplaza el pistón. Cabeza de cilindro, encierra la parte superior del cilindro, conteniendo las válvulas y la cámara de combustión. Guía de válvula y anillo de silicona, mantiene la alineación de las válvulas y evita fugas de aceite. Presionando la guía en la cabeza, proceso de instalación de la guía de válvula. Válvula de entrada, controla la entrada de mezcla de aire y combustible. Lavadora, distribuye la carga de un perno o tuerca. Sello de válvula, evita que el aceite se filtre hacia la cámara de combustión. Muelles, mantienen las válvulas cerradas. Placa de la válvula, proporciona una superficie de apoyo para los muelles de las válvulas. Chavetas de válvula, aseguran las válvulas en su lugar. Árbol de levas, coordina el movimiento de las válvulas. Establecer según las etiquetas, instrucción para alinear correctamente el árbol de levas. El imán del generador debe estar opuesto a la marca T, indicación para la correcta alineación. Brazos roqueros, transfieren el movimiento del árbol de levas a las válvulas. Eje de balancín, sostiene los brazos roqueros. Asiento fijo del árbol de levas, mantiene el árbol de levas en posición. Marcas para una correcta instalación, indicadores que aseguran la colocación adecuada. Par de apriete 2 kilogramos hasta. Especificación de la fuerza para apretar pernos. Tensor de cadena de distribución, ajusta la tensión de la cadena de distribución. Ajuste de la válvula de entrada.
0,05 milímetros. Ajuste para que la válvula de entrada opere correctamente. Ajuste de válvulas de escape. 0,05 milímetros. Ajuste para la válvula de escape. Tapa de válvula. Cubre las válvulas y el árbol de levas. Sistema de escape del cárter. Permite la salida de gases del motor. Bujía. Enciende la mezcla de aire y combustible. Cojinetes de engranajes. Facilitan el movimiento de los engranajes. Eje de polea para correa conducida. Eje que sostiene la polea. Eje de engranaje final. Transfiere el movimiento al componente final del tren de transmisión. Engranaje secundario. Inactivo, transmite movimiento entre otros componentes. Sello de aceite del engranaje derecho. Evita la fuga de aceite en el lado derecho. Eje de pastillas de freno. Eje que sostiene las pastillas de freno. Sello de aceite de la caja de cambios izquierda. Evita que el aceite se filtre por el lado izquierdo. Bendix, mecanismo que engrana el motor de arranque. Arrancador eléctrico, motor pequeño que facilita el arranque. Polea de correa conducida, transmite potencia a otros componentes. Embrague, permite el acoplamiento y desacoplamiento de la transmisión. Sello de aceite para mejilla móvil, evita fugas de aceite. Juntas tóricas de la mejilla móvil, sellan la unión para prevenir fugas. Pasadores guía, mantienen alineados los componentes móviles. Tapa guía, cubre y protege los pasadores guía. Primavera, proporciona tensión a componentes como el embrague. Arandela para resorte, distribuye la presión del resorte. Placa de fricción del embrague, transmite el par del motor a la transmisión. La placa de accionamiento móvil, parte del embrague que mueve las placas de fricción. Los rodillos centrífugos, ajustan el funcionamiento del embrague. La placa de rampa, punto de apoyo para los rodillos del embrague. Cinturón, transmite movimiento entre componentes. Placa de accionamiento, mejilla fija, parte fija del embrague. Impulsor de ventilación, facilita la refrigeración. Trinquete de arranque, permite el correcto engranaje del motor de arranque. Casquillo de resorte de plástico, asegura y orienta el resorte. Muelle de retorno, permite que componentes regresen a su posición. Pivote inicial, punto de apoyo para el movimiento de piezas. Engranaje impulsado, transmite potencia a la salida final. Manga, tubo que envuelve un eje. Anillo de retención, fija componentes en su lugar. Estándar de ajuste, especificaciones para ajustar correctamente las piezas. Cubierta del embrague, protege el embrague de suciedad y daños.